¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Angélica Pérez del Valle y como siempre, con el gusto de saludarlos. Este martes tenemos un tema muy especial, que es el tema de violencia contra las mujeres en México. Esto se debe a que estamos justo a un día de el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en contra de las mujeres. Entonces quise hacer un programa especial sobre este tema porque creo que es un tema muy álgido, que contiene muchísimas aristas y que es necesario percibir o tener la visibilidad desde otro punto de vista, desde un punto de vista más humano, desde un punto de vista, desde luego, de mujeres para mujeres. Y por eso es que invité al colectivo de mujeres libres y soberanas, que lo componen varias mujeres, pero hoy nos acompaña la licenciada Pilar Vázquez, que ella es abogada especializada en Derecho Internacional. Bienvenida, Pilar, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar contigo, Angélica, y con tu público. Igualmente, y la licenciada Paulina Mendoza, ella es investigadora y activista en derechos humanos. Bienvenida, Paulina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Angélica. Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, Pilar, nuevamente estar aquí todas. Muy bien, pues a mí me ha sorprendido mucho su trabajo, porque en los últimos meses las he visto muy activas haciendo ruedas de prensa y dando un punto de vista diferente al que se conoce públicamente, con este feminismo tan radical, con este feminismo un poco, pues, no sabría cómo llamarlo, violento, y ustedes dan una contraparte diciendo, no hablen por todas, y ahora traen una campaña que es Las mujeres exigimos. ¿Estoy en lo cierto? Así es, Angélica. Gracias por la invitación. Exactamente en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que realmente se da desde 1981, esto en el marco del asesinato lamentable de las hermanas Mirabal en República Dominicana. Ellas son Minerva, Patricia y Tete, ¿no? María Teresa, mejor conocida como Tete. Y ellas dan el rostro, o ellas más bien como que visibilizan esta violencia de mujeres que eran contrarias al gobierno. Y es por eso que a raíz de este asesinato es que se hace como esta memoria de decir, oigan, ya basta, ¿no? Esta violencia que se ejerce en contra de las mujeres, que lamentablemente afecta a las mujeres de cualquier edad, ¿eh? Y en cualquier raza y en cualquier cultura. Entonces, a raíz de esta cuestión, nosotras como mujeres libres y soberanas también estamos sumándonos a esta exigencia dentro de muchas que tenemos, pero en este marco es esta parte de exigir, pues las mujeres exigimos vivir sin violencia, vivir seguras, vivir en paz. Entonces traemos esta idea de campaña a partir del 25, es decir, mañana hasta el 10 de diciembre, que son los 16 días de activismo que se celebran en este marco, porque el 10 de diciembre se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cada día ir sacando una exigencia, ¿no? Ir externando una de nuestras exigencias y pues creo que podríamos iniciar con la exigencia de justicia, ¿no? Las mujeres exigimos justicia porque de ahí se deriva mucho del por qué tantas mujeres estamos enojadas o están enojadas en este sentido de que no hay una respuesta ante los casos tan tremendos que se viven y que existen de violencia en nuestro país. Así es, y ahí cabe mencionar que México, me parece, es un gran ejemplo de toda la serie de injusticias y de atropellos que se cometen en contra de las mujeres. Pero a mí me gustaría hacerles una pregunta, no sé quién de ustedes dos me la quiera contestar. ¿Esto es real? O sea, ¿sí existe la violencia exclusivamente contra las mujeres? ¿O por qué darle este énfasis? ¿Por qué darle esta visión? Porque también salen por ahí hombres que se quejan que también son maltratados por las mujeres. ¿Cuál es la realidad en México con respecto a este tema que ustedes lo tienen abanderado ahora en el marco internacional del Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres? Mira, Angélica, te podemos decir que nada más podemos fijarnos qué ha sucedido este año 2020, quitando el show de la pandemia. Empezamos el año del 2020, yo creo que todos con mucha esperanza, década nueva, ¿no? Vamos para adelante. Y se empaña con el ejemplo de la muerte de una niña, una chiquita menor de edad, Fátima, ¿no? Y este caso se vuelve un caso que ahora sí despierta a la sociedad mexicana, porque también ya la violencia, pues hemos llegado a un punto de medio acostumbrarnos y medio, pues así está la cosa y ni modo y le sigues, ¿no?
pero el asesinato de una chiquita con signos con signos de violencia sexual, de tortura, en la que también es pues un shock enorme el irnos enterando a cuentagotas que había sucedido, que es que al final la sustrajo otra mujer y luego ella se la lleva a su pareja y es el hombre el que termina ejerciendo la violencia mayor y matándola, y es encontrada en un basurero. O sea, como que dices, cada pasito que iba dando de noticias, de saber qué había sucedido con Fátima, te quedas frío. O sea, no hay forma que como ser humano no digas esto hasta dónde va a parar. Esta era una niña que fue a la escuela, no estaba en la calle a la 1 de la mañana, y la sacaron de la escuela, esta persona se la lleva y esta niña días después la encuentran muerta. Y este es el caso que se hace famoso, pero casos como esos de niñas, adolescentes y mujeres en México que tienen estas huellas específicas de violencia sexual, de tirarlas a la basura como si fueran literalmente algo que no tiene valor, es algo que sí tiene que tener un punto de vista específico de nosotras como mujeres, de decir, hagamos un alto, aquí algo está pasando, no estamos de acuerdo en la forma, ¿no?, en que en algunas veces se quiere llamar la atención, que es a través de más violencia, ¿no?, que hemos visto en varias manifestaciones en México, pero que sí no podemos dejarle de poner una lupa gigante a qué está pasando en la sociedad mexicana, que están sucediendo casos como el de Fátima. Ese nada más es uno que te podemos contar de este año que la mayoría de la sociedad mexicana conoce. En donde desde luego se ve cómo todo el tejido social está descompuesto, o sea, redes de corrupción, redes de enfermedades mentales, redes de maltrato generacionales. También eso es muy importante aplicarlo. Fátima, yo creo que fue un caso bandera precisamente por todo esto que tú nos comentas y desde luego, pues, tipificado totalmente el delito en contra de la violencia de una chiquita inocente, no sé qué. Nos acompaña también esta noche Alejandra Yáñez Rubio. Bienvenida, Alejandra. Se integró un poquito después a este conversatorio, pero le damos la bienvenida. Ella es abogada, activista en derechos de las mujeres. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y parece que la transmisión de Ale está un poco fallida, se nos fue otra vez, pero bueno, esperemos que regrese en un momentito más. Empiezan a llegar algunos mensajes. Fernanda Rivera dice, saludos amigas desde Naucalpan. ProSIDS se suma a la causa común que es promover la dignidad de las mujeres. Gracias, Fernanda, un saludo muy grande. Y a mí me gusta, sí, Paulina, adelante. Perdón, Angélica, sí yo quería agregar, o sea, sumando lo que muy bien señala esta Pilar, que yo en el marco de estar investigando casos, es decir, Fátima sí fue un caso bandera, pero tristemente no ha sido el único caso de niñas. Este fue un caso interesante que se le diera tanta difusión y tanto conocimiento, y qué bueno, ¿no? Porque levantó o sacudió a la sociedad mexicana, pero como este caso hay muchísimos. La cuestión es que no se dan a conocer. Y yo creo que es terrible, es horrible pensar que se cometió contra una mujer, con una chiquita que no se podía defender, porque esa es una de las cuestiones que debemos entender de la violencia. La violencia es intencional y se ejerce, es un abuso de poder, y se ejerce contra quien no se puede, por lo regular, defender. Y en este sentido vemos cómo aquí sí hubo una cuestión muy triste enfocada en esta agresión, pero también es importante entender que las agresiones que se viven aquí en México, que sí es uno de los primeros lugares en feminicidios a nivel mundial y que va en aumento, es entender que otra de las causales también es que tristemente quien comete el asesinato es ya sea su pareja sentimental o algún familiar o alguien de confianza. Y esto es lo grave que ocurre. Yo creo que estás tocando ahí un punto muy, muy interesante. ¿Cómo se define la violencia? Porque creo que hay actitudes que ya están normalizadas. Porque eres mujer, te tocan, no sé, determinados quehaceres, o aguantar, o es tu cruz. O sea, vamos, hay cuestiones en nuestra cultura machista que se ven como normalizadas. ¿Qué podríamos definir para que le quede muy claro a todas las personas que nos están viendo qué es violencia y qué hay niveles de violencia? No sé, Ale, tú que acabas de entrar, si lo quisieras contestar, o quien guste contestar esto. Hola, buenas tardes. Perdón que he estado ahí con la señal media inestable.
Pero bueno, fíjate que violencia, bueno, se puede definir que es aquella acto, omisión, agresión que se ejerce en contra de la mujer de distintas maneras, ¿no? Hay inclusive la ley que define por excelencia lo que se considera violencia contra la mujer está en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Aquí lo que es importante entender es que tanto es una acción como puede ser una omisión, ¿no? Una omisión de cuidado, una omisión de ayuda. Pues la violencia puede ser física, también puede ser mental, ¿no? Psicológica, también hay violencia económica, patrimonial, hay distintos tipos de violencia. En este caso, creo que vale la pena pues entender que, bueno, al final las mujeres somos diversas, tenemos distintas circunstancias de vida, distintas problemáticas y por ende todas las mujeres pueden ser objeto de violencia en sus distintas formas. La violencia no siempre se ejerce de la misma manera. Eso es algo que tenemos que entender y bueno, en algunos lugares ya está sistematizada, entonces en otros lugares inclusive las mismas mujeres somos transmisoras de esta violencia, ¿no? O sea, la enseñamos, hacemos que se mantenga en el sistema. ¿Me podrías dar un ejemplo, Ale? Un ejemplo para no hablar tan en general, porque a lo mejor yo entiendo esta sistematización de violencia de cierta manera, pero habrá quien lo entienda de otra manera. Si nos pueden dar algún ejemplo puntual, pues, creo que nos podría quedar más claro. En los pueblos o en los lugares, bueno, también en los lugares urbanos, en donde a lo mejor dentro de la misma familia a las niñas le dicen, ¿sabes qué? Tú lavas los platos y que tu hermano se vaya a ver la televisión. Ese es un tipo de violencia, ¿no? Porque, bueno, en dado caso, el lavar los platos pues debería ser equitativo, ¿no? A lo mejor un día le toca al hermanito, otro a la hermanita. Bueno, ahora depende. En mi caso, yo tengo 2 niñas y un niño, y el niño de 8 o 7 años apenas alcanza el lavabo. No lo voy a poner a lavar platos porque me va a destruir todo. Entonces, o sea, lo pongo a hacer otra cosa y cuando él crezca, también le va a tocar lavar platos. No se va a salvar de lavar ¿no? Los vasos, los platos, etcétera. Pero sí es importante entender que la violencia no nada más es un golpe, o sea, pueden ser muchas cosas, o sea, omisión, por ejemplo, cuando el esposo sabe que su esposa se siente mal, le duele la cabeza y no quiere gastar, y se hace loco y no la lleva al doctor, ese es un tipo de violencia, ¿no? Y ya cuando ves, pues ya o la mujer ya tiene una enfermedad, o ya le pasó, sobre todo en los casos en que la mujer no trabaja, ¿no? Si hay una mujer que trabaja y se siente mal, pues ella misma va al doctor y paga su consulta. Pero hay casos en los que las mujeres son muy dependientes de sus esposos, y si el esposo decide no hacer caso a lo que le está quejando, pues es una omisión que la lastima a ella. Ok, ustedes son, bueno, hay 2 abogadas y una investigadora, pero en derechos humanos, o sea que también tiene que ver con cuestión de leyes. ¿Cómo están las leyes en México con respecto a este tema y la mujer? Pues el problema no es tanto la legislación, Angélica, porque está tipificado en los códigos penales el tema de violencia, como dice Ale, en tema de omisión o de acción, y a distintos grados, ¿no? De agravantes que pueden hacer que un acto violento tenga más o menor pena, dependiendo de las circunstancias y la fuerza que se utilice, etcétera. Y también, pues, obviamente, en último caso, lo más terrible que sería el homicidio, y en muchos casos ya tipificado el feminicidio también. El problema principal de México es el tema de la impunidad. Somos el 4º país a nivel mundial en impunidad. Entonces, normalmente alguien no sale a la calle un día y de repente mata. Eso es un sociópata muy raro. La gente empieza con poquito a poquito. Son gotitas que van cayendo, ¿no? De golpeo a alguien, no pasa nada. La siguiente la dejo inconsciente, no pasa nada. A la siguiente ahora sí la manda al hospital, no pasa nada. ¿Ok? Y el hombre que está haciendo esta violencia y que no pasa nada y que no pasa nada, va escalando, que fue exactamente lo que vimos del caso de Fátima, por eso ese caso es tan importante analizarlo y verlo, por todas las aristas de la mujer que se lleva a la niña, está viviendo este tipo de violencia en casa y ella la hace bajo amenazas, ¿no? Que se la lleva. Y no pasa nada y no pasa nada, incluso cuando había denuncias, incluso cuando se denuncia a la autoridad que la mamá está viendo, la tía está viendo que hay violencia. Por el otro lado, la tía de la niña también está viendo que la mamá no se está pudiendo hacer cargo por un tema de salud mental y no pasa nada hasta que llegamos al
terrible desenlace de la muerte, ¿no? Entonces, realmente el tema legislativo no es un problema, ya están tipificados, hay penas duras para los casos de homicidio, violencia. El problema es todo el otro sistema que hay que arreglar, que empieza con los ministerios públicos, con la policía, con las fiscalías, con que haya suficientes abogados públicos para la gente que no puede pagar abogado, ¿no? Es todo este sistema que acompañaría supuestamente a la víctima a la hora que ella presenta una denuncia y que sí suceda algo de consecuencia para el que está perpetuando la violencia. ¿Y cómo se puede ejercer este derecho? Finalmente la legislación es muy clara. ¿Qué podemos hacer las mujeres para que estas leyes se ejerzan en nuestro favor y se vayan rompiendo estos ciclos de violencia? ¿Cuál es la propuesta? Pues mira, primero está ir a fiscalía, ¿no? No, adelante, Ale. Bueno, o sea, los pasos son ir a fiscalía, está el Instituto Municipal de las Mujeres o el Instituto Estatal de las Mujeres, está también recurrir al DIF, ¿no? Que son policía, 911, pero paralelo a todo esto está derechos humanos, porque a veces vas a fiscalía y no te quieren tomar la denuncia o toman la denuncia y no están haciendo nada. O igual puedes ir en Veracruz, el Instituto Estatal de las Mujeres, con la directora anterior con la que yo llegué a trabajar, sí había un acompañamiento en las denuncias. El chiste es ir a las instituciones que existen, presionar, porque tienen mucho trabajo, entonces hay que presionar y apoyarse en derechos humanos para presionar. Y si es posible, pedir ayuda a otras mujeres, asociaciones que apoyen a la mujer, que sean pues confiables para hacer presión social, porque las instituciones existen, como dice Pili. El problema es que la impunidad, hay demasiada impunidad porque no sé si tienen demasiado trabajo y no les da tiempo, o de plano, a mí en mi caso sí he visto que muchas veces uno tiene que presionar y ponerse muy, muy perseverantes para que te hagan caso. No sé tú qué querías decir, Pau. Sí, coincido con Ale, con Pili, en esta parte de una dinámica que tenemos en general de impunidad en nuestro país. O sea, no solamente hablando del lado de violencia, sino de una impunidad fuerte. En el caso de mujeres, 98% queda impune. 98%, es un altísimo número de casos sin resolver, que no hay sentencia. Casos que vimos apenas de marchas de Lesbi, de Mara, que llevan un largo proceso y no se llega a alguna sentencia. Lesbi se logró por una presión muy fuerte también mediática que hubo, esta muchacha asesinada en las instalaciones de la UNAM, pero debemos de entender qué son los productores y reproductores de la violencia, porque lo ideal, claro, no sería llegar a ese punto de la denuncia y que es un viacrucis, estar en un sistema que te está revictimizando, que te dice, oiga, pues usted qué habrá hecho para que le haya pegado, este tipo de cuestiones tan lamentables que se ven muchas veces en los ministerios públicos. Debemos entender cuáles son los factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres. Podemos hablar de 7, yo he identificado 7 dentro de esta parte de investigación que hemos llevado a cabo. Una, pues obviamente es la cultura, la construcción social que cada país tiene con base a sus usos y costumbres, por ejemplo, el matrimonio infantil. En algunos países es algo de lo más normal, aunque sea una aberración. Y ahí estás obligando a una pequeña a casarse con hombres mayores. Educación. La educación en cualquier sociedad es esencial para su desarrollo. Y de lo que hablaban ahorita, si tú no le enseñas desde la niñez a que hay una igualdad en responsabilidades, no solamente en derechos, pues cambiaría mucho la dinámica de educativa. Sociedad civil. Mucha de la sociedad civil lo ve como algo natural. Oigan, pues ¿qué habrá hecho la mujer para que le hiciera eso? Para que la hayan violado y la hayan matado. Siempre se tiene tristemente, esta cuestión de juzgar o de creer una cosa de parte de sociedad civil. Los medios de comunicación, tristemente, manejan mensajes y contenidos estereotipados, emitidos, diciendo, ¿sabes qué? No hay ningún problema porque las mujeres son objetos sexuales, entonces tú puedes ir y matarlas y no pasa nada. 5, la responsabilidad del Estado. Y volvemos al punto, él como garante de derechos tiene la responsabilidad de hacer cumplir los tratados internacionales ya firmados, las leyes, y de garantizar las acciones también y las instituciones para su cumplimiento. Número 6, la familia.
El núcleo familiar es clave. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene? Para entender la violencia, tristemente muchas veces se produce dentro de la familia. El abuso sexual infantil, el 58% es dentro de la familia. Entonces tenemos que entender esto, por qué hay una fracturación, por qué se están dando estas agresiones o estos agresores. Y número 7, yo diría el personal, la cuestión personal. ¿Cómo estamos trabajando para evitar ser agresoras o ser agresivos? ¿Cómo abordamos la parte emocional, física y mental? Y hasta yo diría que espiritual, porque si no hablamos de una manera integral de la persona, estamos hablando que siempre va a faltar algo que no nos permite realmente entender y atacar la violencia. Podemos tener instituciones, podemos tener leyes, pero ¿por qué no estamos trabajando en la parte de prevenir agresores y agresoras también? Porque lamentablemente, por supuesto que la violencia no tiene sexo. Ok, aquí Alejandra, tú comentabas, tú tienes 2 varones y una niña. Al estar versada en estos temas, debes de tener ciertas estrategias que pudieras compartirle a muchas mujeres que nos están viendo hoy para romper con tus propios ciclos de violencia, por mínima que esta sea. Yo creo que de una u otra forma todos lo tenemos. Y danos un ejemplo puntual de cómo puedes ir rompiendo esta normalización de la violencia, siendo mamá, siendo esposa, teniendo una familia. Una pregunta buenísima y muy difícil, porque yo también, o sea, yo también he sido, ¿cómo se llama? Sujeto activo en la violencia, o sea, que el niño o la niña de repente te hace enojar y pellizco el jalón del cabello, o sea, es muy fácil convertirse en agresor, es muy fácil convertirse en agresor. Entonces, cuando en tema de la crianza, cuando ya veo que estamos empezando a subir el nivel de la discusión, a veces lo que hago es pararme y respirar, porque si me sigo, o sea, me vuelvo yo la mala, o sea, es muy fácil también ser agresor, no decir, ay, yo soy siempre víctima, no, muchas veces yo soy el sujeto activo, o sea, yo también puedo ser un sujeto activo, ¿no? Respecto a las cuestiones de la casa, tengo 2 niñas, 15 y 12 años, y un niño de 8, entonces siempre les ando diciendo, por ejemplo, el caso de mi hijo, a las niñas no se les pega, a las niñas se les respeta, y a las niñas les digo, por favor, porque bueno, como no les puede pegar, o sea, porque cuando están peleando, él llega así enojadísimo y como que va corriendo hacia una de ellas y le quiere pegar, entonces le alza la mano y se agacha y nada más veo cómo tiembla de la impotencia de que pues no les pega. Ella sabe que no les puede pegar. Entonces, a veces las grandulonas abusan de que como no les puede pegar, lo muelen más. Digo, oye, una cosa es que él no te pueda pegar y otra que tú estés abusando. O sea, si tú lo sigues molestando, va a llegar el momento que él pierda el control y te va a pegar y no te voy a defender, O sea, porque a veces también podemos abusar. O sea, es un principio de consecuencia y justicia, finalmente, que se enseña desde casa, lo cual no quiere decir que seamos santos y que evitemos, ¿no? Ante un conflicto familiar. Y, por ejemplo, ahorita en pandemia que hay muchos más casos de violencia por la tensión que se vive, porque estás con miedo de perder el empleo, de que no hay dinero, de que algún familiar se enfermó, de que tienes pérdidas, y estas son cuestiones muy estresantes y muy tensionantes que también son factores y detonadores de violencia intrafamiliar. Pero vamos ahora a otro tema, si les parece, a la campaña. Las mujeres exigimos un día de la semana. ¿Por qué hacer esta campaña? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretenden lograr? Y cuéntenos qué han logrado a través de estas campañas mediáticas que han sido bastante exitosas, por lo que he podido notar en los últimos meses. Pili. También dentro de lo que decíamos, Angélica, de qué podemos hacer. Obviamente las víctimas, la parte de la denuncia, todos los puntos tan importantes que nos tocó Paulina, sobre todo el tema de la familia. Ahí se puede evitar mucho el tema de la violencia. Y también se puede concientizar un poco más mi responsabilidad como padre de familia, como hermano, como hermana, también yo no ser parte de ejercer violencia, ¿no? Como seres humanos somos imperfectos, pero el tema de la exigencia hacia las autoridades es un tema que no se puede acabar. Que yo creo que sí ha habido una curva enorme en el que, pues cada vez que hay un asesinato, lo cubren más los medios, que es muy bueno, porque no queda en el olvido. El cubrir por medio de los medios hace, pues,
le da el foco y entonces es una presión política hacia los que les toca mover, ¿no?, el sistema para que haya alguna consecuencia. Entonces, la campaña es eso, una exigencia hacia quien le toca estar al pendiente de este tema. A todos nos toca como sociedad, a todas nos toca protegernos unas a otras, entre amigas, entre hermanas, platicarlo, apoyarnos, ¿no? Toda esta parte que ya se está trabajando también de parte de sociedad civil. También mis respetos y agradezco mucho a todas las organizaciones que ya trabajan el tema, a las que están en los albergues ayudando, a las que ayudan a mujeres en temas psicológicos, que es otro tema enorme que podríamos tocar, ¿no? La gran necesidad que hay de que haya salud mental y ayuda de una psicóloga que acompañe a la víctima, porque enfrentar un tema tan fuerte sin tener detrás a alguien que también me está ayudando a superar el trauma, personalmente a mí, y luego enfrentar un sistema de justicia tan difícil, pues es prácticamente pedirle lo imposible a la víctima, ¿no? Entonces es dar pues un foco de luz a estas exigencias de que nos toca a nosotras como mujeres, que ya tenemos como derechos, como te comentábamos, ya existen en la legislación internacional y nacional, y a quién le toca garantizarme estos derechos para que poco a poco nuestra sociedad se humanice un poco más, que eso es nuestro llamado, ¿no? Queremos que haya una humanización, que se reconozca el valor de cada persona, que eso es, ¿no? El que te reconozco a ti persona enfrente de mí, no me importa raza, color, sexo, religión, y te respeto. O sea, es un principio muy básico que se ha ido perdiendo en nuestra sociedad. Y a través de esta campaña, pues hacemos este llamado de exigencia a las autoridades y de recordatorio que no vamos a dejar, ¿no? De recordar. Sí, y que pues tristemente este año conocemos varias compañeras que han encontrado muertas y se te desgarra el corazón y es una impotencia terrible. Que ¿Ustedes han sido víctimas de violencia, Pili, Alejandra, Paulina? Yo sí. ¿Han vivido la violencia? ¿De qué manera? Ay, es fuerte. Es fuerte. De niña fui víctima de abuso sexual cuando tuve, ni recuerdo, no sé si tenía 9, 10 años. Fue en casa de una amiga de mi mamá que me dejó ahí y su hijo de preparatoria me manoseó horrible. Entonces, sí lo recuerdo que fue en un pueblo en Veracruz y con una vez tuve para que me traumara toda la vida. Fue muy, muy desagradable. Y digo, no se lo deseo a nadie. Lamentablemente sé que ocurre mucho, ¿no? Y tengo varias amiguitas en Veracruz que han sido, pues igual, ¿no? De niñas, cuando uno no sabe muchas cosas, que eres víctima de abuso. Porque te cae el 20 muchísimos años después. O sea, en ese momento no sabes lo que te pasó. Cuando era estudiambre, así lo digo de broma, cuando estaba en la universidad, que viajaba en camión, transporte público, en combi, en taxi, camión, era constante el típico hombre que se quedaba dormido y se te echaba encima, terrible. Que se te sientan atrás y estás ahí en el camión, en lo que sea, y están, o así, gorita, no sé qué. Sí, que es molesto. Acoso, pero acoso sexual, pero que te da miedo, es más allá de un halago de guapa, o sea, es... Al principio me daba miedo, después ya me enojaba, o sea, ya después, o sea, yo creo que igual y por eso también uno se vuelve bravucona, porque llega un momento en que te molesta y volteas la cara y necesita algo, le pasa algo, me puede dejar de molestar, entonces, a veces uno tiene que volverse así como que más duro, porque es muy molesto. Y bueno, ya sabes, la típica de que igual vas ahí y te agarran, entonces también hay que estar bien. Alguna vez formada en un ataque, en un evento de mi preparatorio, que era una escuela privada, estábamos formadas para unos tacos y de repente yo estaba ahí y sentía algo extraño que se me embarraba en el trasero y era un tipejo embarrándome, ya saben qué. Entonces, yo volteaba, o sea, yo no sabía cómo moverme para que me dejara en paz y al final... pues mi amigo, tengo un amigo muy querido, se puso él atrás y ya así había 1 metro de distancia entre el tipejo y mi amigo, entonces creo que era así súper obvio que era un asqueroso. Entonces así de las que bueno, y ya porque gracias, ya con eso sí, no, gracias a Dios no me han asaltado así, no he llegado y he encontrado mi departamento todo revuelto, vacío, pero nunca estando yo presente, entonces. Pero mira, es que qué importante es dar este tipo de ejemplos, porque finalmente, a la hora que yo formulé la pregunta,
dije, no, pues yo no he sido víctima de violencia. No, claro que sí. No, En la sí, calle, seguro. yendo por la calle, tipos exhibicionistas, afuera de la escuela era un tipo que ya lo agarrábamos de cotorreo en la preparatoria, porque había un tipo que a la 1 de la tarde se abría los pantalones y daba su show afuera de la preparatoria, donde estudiábamos muchas amigas, que hasta la fecha tengo, y mujeres, el manoseo, el arrimón, ¿no? El arrimón Vamos, asqueroso. que finalmente, a la hora que lo cuentas, incluso da un poco hasta como de risa, pero es ahí donde vemos que está normalizada la violencia. Está normalizada. O sea, exactamente, y eso es pésimo, hay que ser muy respetuosos. No sé, si alguien más quisiera dar algún testimonio de este tipo ya compartan, digo, ya brillo. tipos de violencia, no sé. Pues sí, yo creo que todas lo hemos vivido, ¿no? No, yo creo que no hay ni una sola mujer que no haya tenido algún evento, lamentablemente, de violencia a lo largo de su vida. Y pues hablando de mujeres y niñas, ¿no? O sea, yo sé que la violencia es generalizada, pero ahorita enfocándonos en el tema de mujeres, creo que no ha habido ni una sola mujer que no viva, lamentablemente, un evento. En mi caso, pues sí he tenido tristemente bastantes, y aquí es como de resaltar que no es como nada más una cuestión de pensar que es gente desconocida de la calle que te quiere agredir, sino gente conocida. Yo recuerdo a un profesor en la preparatoria que igual, ¿no? Ejerciendo un acoso, yo me sentía muy incómoda, pero realmente sí yo ahí ubico que no tenía las herramientas. Y recuerdo esa vez que estábamos viendo, se supone, lo de un proyecto, y él empezó a tener ciertas insinuaciones muy que yo no sabía por dónde salir porque estaba volteando a ver todas las puertas, y de repente, en verdad, yo lo digo así, o sea, Dios me rescató porque va llegando su esposa y abre la puerta y yo salgo corriendo, sale corriendo, obviamente también ella, no creo que no era la primera vez que él hacía este tipo de cuestiones, pero fue algo que sí me dejó muy marcada, ¿no? Porque tú pensabas que era alguien en cierta forma de confianza, ¿no? No cualquiera persona desconocida. Y también un caso lamentable con el que fue en algún momento mi dentista. Entonces, y era alguien también de como de mucha confianza. Entonces yo siento que este tipo de cuestiones sí te llegan a marcar y te llegan a hacerte que te cuestiones, ¿no? ¿Soy yo la que estoy mal? ¿Soy yo la que estoy llevando a cabo como este tipo de provocación? O sea, son cosas que te empiezas a pensar cuando desconoces. Y es mucho de lo que yo me lleva en la universidad, por una serie de sucesos, también a investigar y a meterme en el tema, ¿no? Estudié también un diplomado en violencia intrafamiliar y derechos humanos, y empiezas a entender tantas cosas que tristemente, como lo hemos naturalizado y creemos que es normal cuando no lo es. Y es lamentable que hoy en día, o sea, cuestiones que tristemente a veces tú lo comentas con círculo de amigos cercanos, con gente que es estudiada, etcétera, y siguen creyendo que es una exageración, cuando no lo es. Y yo lo que creo, y cerrando esta parte, es como, oigan, a veces sí, yo no estoy de acuerdo, puedo no estar de acuerdo en lo que muchas chicas hacen de lo que se le llama vandalismo, pero hay veces que dices, es que, ¿qué forma? En verdad, o sea, digo, ¿qué forma ante tanta impotencia, de tanta injusticia y de tantas cuestiones sin resolver, y tanto abuso, que parece como, pues no importa que desaparezca o que muera una mujer más, porque pues somos imprescindibles, ¿no? Entonces, también yo creo que a veces caemos mucho en señalarlas, pero hay mujeres que han sido realmente muy lastimadas y que encuentran su única forma de expresarlo a lo mejor de esa manera. Ok. Pilar, ¿quisieras agregar algo? A ver. Sí, sí, también lo que dicen ustedes tan importante de, no importa, es importante hacerlo notar, no importa en qué contexto social te muevas. A mí la verdad es que en México yo tengo, es raro que en México yo subiéndome al metro cuando trabajaba en la Suprema Corte en el centro, siempre me subí al metro a ir y venir de Polanco, a horas medio pico a veces, casi siempre ahí se iba con un amigo o amiga, iba de dos, y nunca me pasó algo desagradable así. Donde me llegó a pasar fue rarísimo, fue en un lugar acá en Estados Unidos, en un club de empresarios, lo que sea un club de empresarios, en un evento en la mañana, o sea, no había ni alcohol, de café y de jugo, en un evento de empresarios de que iban a presentar sobre liderazgo empresarial o algo así, ¿no? Entonces,
todos de traje, todo el mundo bien vestido aquí en Virginia. Y ya terminó el evento, yo estoy parada platicando con mi esposo y con alguien más, y veo al que presenta, al señor que presenta, que se va acercando, como que pensé que ya se iba, ¿no? Que va a pasar y se va a ir. Y de repente nomás siento una mano que me pasa por toda la pompa. Pero yo me quedé en shock, así de, no, estoy loca, o sea, esto no pasó. O sea, está enfrente de mi esposo, estamos en la mitad del día, y de repente volteo y dije, no, o sea, no estoy loca. O sea, como que si dices, sí sentí bien, no sentí bien, o sea, ¿qué onda? En plena luz del día, así, en Sí, ningún no lugar. Después ya le comenté a mi esposa como que dije, no, a ver, analiza esto si pasó, no pasó, ¿y qué onda? Y ya saliendo del evento le dije, a ver, no puede ser que en el metro en México esto no me pasó y aquí vengo al lugar de seguridad, ¿no? En No, Estados y Unidos. acompañada por tu esposo, o sea, un lugar seguro, un lugar En un evento en la mañana de empresarios, dizque gente educada, dizque, y me pasa esto, sí, me pasó toda la mano. El que estaba presentando, o sea, que yo te podía decir quién era su nombre y la foto y todo, el muy idiota, o sea, y aquí si presentas algo, si pasa algo, ¿no? Entonces, que también la gente entienda que esto es un tema que traspasa estratos sociales, ¿no? Claramente, ejemplos hay de zonas conurbadas de México, en el Estado de México, donde hay obviamente un grado mayor de vulnerabilidad por el tema de inseguridad, claramente. No vamos a decir que no están en mayor vulnerabilidad en estas zonas, ¿no? Pero que esto es un tema que también traspasa y que une a las mujeres mexicanas y latinoamericanas, que no importa de dónde vengas, te va a haber tocado vivir algo así y no puede ser. La violencia económica, ¿no? El que no te den acceso a tener tu propia cuenta, tu dinero, que te controlen a través del dinero, ¿no? O que te chantajeen a través de ese mismo. Yo supe de algún caso de gente de mucho dinero aquí en México, en donde la mujer cada vez que le descubría una infidelidad al marido le aumentaba la cuenta y la cuota. O sea, ella aguantaba el maltrato, ¿no? A cambio de dinero, y eso también es normalizar la violencia tanto de un lado como del otro. Finalmente, como bien lo han dicho, cada persona tiene diferentes formas de reaccionar ante los diferentes tipos de violencia, pero finalmente era un círculo muy tóxico en esa relación de matrimonio, ¿no? No, y creo que ahorita perdón, Angélica, hablamos de cosas como fuertes, un poquito de contacto físico, pero viendo también la parte de que la violencia muchas veces no necesariamente tiene que ser algo físico, sino puede ser psicológico, etcétera. Vemos también mucho esta parte que se ejerce, y lamentable, y es muy triste decirlo, o sea, en espacios también que son como muy sanos, pero de ignorar a la mujer, de ignorar sus aportes, de decir como que, ay, no, o sea, hay mucha gente que no apoya la cuestión de la paridad. Pero yo creo que si no se hubiera hecho la paridad, seguiría habiendo puro político hombre, porque es una realidad. O sea, tristemente sí se cierran, no te permiten y dicen, no, tú no, por esta mala idea de creer que lo masculino es superior a lo femenino. Entonces también hay que entender esta parte. Hay cosas que si no se hubieran logrado a costa de sentenciazo, nosotras no estaríamos aquí, así de sencillo, claro. Porque antes pensar que las mujeres podríamos estar exponiendo estos temas o tener esta libertad de hablar de un derecho de libertad de expresión, como ahorita lo vemos tan normal, impensable. Antes ni siquiera creían que teníamos alma. O sea, es increíble, ¿no? Pero sí vemos cómo a lo largo de los años, sí esta brecha que existe histórica de discriminación, de menosprecio y de violencia hacia la mujer. Ok, pues bueno, para eso están este colectivo de mujeres libres y soberanas. A mí me da mucho gusto que nos hayan acompañado esta tarde. ¿Qué vamos a ver estos siguientes días con la campaña Las Mujeres Exigimos? Pues vamos a ver mucha movilidad en redes, ¿no? Tenemos que evidenciar. A mí me encantó una vez platicando con Paulina, el decir no merecemos, o sea, porque primero no sabemos si hacer la campaña en las mujeres, ¿no? Que merecemos vivir seguras, merecemos vivir tranquilas. Es decir, no se trata de merecer, o sea, porque el merecimiento, yo creo que todos merecemos un mundo feliz, hermoso y justo y equitativo, tanto hombres como mujeres, no nada más. En el caso, o sea, entonces fue Paulina la que dijo, no, o sea, es que es exigir, sobre todo después de que me dejó de tarea ver un documental que se llama Las 3 muertes de Maricela Escobedo, que como buena alumnita le hice caso, vi el documental y efectivamente estamos hablando de una exigencia
porque las instituciones y las leyes existen, pero no se están dando los resultados. Entonces tenemos que exigir seguridad, tenemos que exigir un Estado de Derecho, porque no lo hay, tenemos que exigir tantas cosas, entre ellas respeto, ¿no? ¿Cuántos días va a durar esta campaña? Son 16 días, si me permites rápidamente leerte las 16 exigencias, así ¿Sí? rapidísimo Adelante, para que las adelante. ubiquen. El hashtag es las mujeres exigimos y cada día va a cambiar porque las exigencias son vivir, justicia, salud, dignidad, verdad, transparencia, libertad, información, empatía, seguridad, equidad, legalidad, oportunidades, protección, respeto y paz. Es decir, queremos englobar en este sentido de nada más en una acción, queremos ser como muy específicas, ¿no? En esta acción es lo que creemos que es nuestra exigencia, como bien decía Ale, porque existen leyes, existen, pero no se están concretando y es lo que queremos exigir las mujeres. Pues con esta campaña que creo que está muy bien planificada, invitamos a todas las mujeres a que se sumen a través de Twitter, de las redes sociales, a que sigan a Mujeres Libres y Soberanas, tienen página en Facebook, y que sigan los hashtags y también a través del Twitter, porque yo creo que va a ser muy importante que esto llegue cada vez más a más mujeres, a más hombres y a toda la sociedad, pues para finalmente llegar a ese tan anhelado dignidad y romper estos ciclos de violencia que tanto han dañado a nuestra sociedad y que ahora que estamos en pandemia se han intensificado notablemente. Nos escribe Miriam Yanin, saludos Angélica, felicidades por esta entrevista con alto valor de contenido para muchas mujeres. Miriam, eres invitadísima al programa, ella es una doula maravillosa, está teniendo partos en casa ahora desde que inició la pandemia y yo quiero invitarte ahora para diciembre, a ver si nos ponemos de acuerdo, hacemos una entrevista. Bienvenida Miriam y muchas gracias. Por favor, compartan en sus redes libres y soberanas con el hashtag Las Mujeres Exigimos y vamos haciendo de a poco, desde nuestro metro cuadrado, un cambio para todas y cada una de nosotras. ¿Algo más que deseen agregar, Pilar, Alejandra, Paulina? Pues mira, yo nada más quiero agregar, efectivamente por lo de la pandemia, la violencia ahora se concentra en casa, ¿no? Checando la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones de los hogares, en el que se habla, ¿no? Por ejemplo, que casi el 50% de las mujeres ha tenido violencia emocional, el 29% violencia económica, el 34% violencia física, y etcétera, etcétera. Antes la violencia se daba en distintos ámbitos, ¿no? En la escuela, en la comunidad, en el trabajo y en el hogar. Ahorita, pues, casi toda la violencia se da en el hogar porque estamos encerrados. O sea, este año va a ser totalmente atípico a los años anteriores. Entonces yo quisiera invitar a las mujeres y a los hombres que nos escuchan a escuchar a nuestros hijos, a escuchar a nuestros familiares. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de violencia sexual, generalmente son los tíos, los padrastros, los vecinos. Escuchemos a nuestros hijos, estemos atentos, no seamos omisos. O sea, está el 911. Yo creo que si queremos un México de paz, tenemos que poner especial cuidado en las niñas y en los niños, porque el presente, o sea, el México de hoy son niños lastimados hace 20, 30 años. Entonces, si de verdad queremos contribuir, sí, o sea, las mujeres vivimos violencia en muchos ámbitos, pero yo tengo todavía mi corazón de niña y yo pienso en los niños. Cuidemos a nuestros niños para que México sea mejor en 20, 30 años. Y en el caso de por ejemplo, yo no estoy a favor del vandalismo, yo no estoy a favor del aborto, y sí quisiera decirle a aquellas mujeres, si de verdad quieren que las mujeres nos unamos para exigir a las instituciones que hagan su trabajo, dejen de meter ideologías. Yo no tengo ningún problema en irme a la calle a sentar afuera de la fiscalía 15 horas, un día, llevar una casa de campaña, hacer rondines para dormir, no sé, nos dividimos el mes, a mí me toca 3 días, me voy 3, o sea, yo no tengo ningún problema en ir a exigir a la fiscalía que haga su trabajo. Pero mientras el feminismo dominante siga metiendo cuestiones en las que yo no puedo estar de acuerdo, muchas mujeres estamos amarradas de la mano, porque no hay Estado de Derecho, hay impunidad, pero el hecho de saber que al ir y apoyar una causa de la mujer
se va a desviar para politizar el tema del aborto, automáticamente yo ya no puedo ser partícipe, ¿no? O sea, sí hay violencia contra la mujer, o sea, no me tapo los ojos, no me quiero cerrar un mundo rosa, pero yo no voy a permitir que me utilicen, o sea, esa es la cuestión. Sí hay violencia contra la mujer, pero como están defendiéndolo, no es la manera correcta. Y si de verdad las mujeres, por eso las invito a que se metan a Libres y Soberanas, vamos a trabajar por la causa de las mujeres, las verdaderas necesidades y hacer trabajo y presión para que funcionen las leyes. Gracias, Ale. Paulina. Pues me sumo completamente al llamado de Ale y también entender esto, exactamente la violencia contra las mujeres, una de las peores violencias es la que se comete desde las entrañas, ¿no? En este acto tan terrible del aborto. Y yo creo que nuestra exigencia va para todas las mujeres en todas las etapas de su vida, que es algo que hemos declarado y alzado la voz Mujeres Libres y Soberanas, porque ejercer violencia contra las mujeres incluye a las que están en el vientre. Entonces, pues también invitar, y yo lo que quiero es invitar a la sociedad en esta parte de hacer una introspección y saber qué estamos haciendo, porque todos levantamos la mano siempre que decimos, alguien cometió violencia contra mí, pero ¿y tú? O sea, ¿has cometido violencia contra alguien? Porque no es de repente, ¿no? Que se surge esta cuestión. Tenemos que ver dónde está la raíz, dónde está la agresión y la necesidad de trabajar de manera integral. Es importante trabajar la cuestión física, la cuestión mental, psicológica y la espiritual. Si no trabajamos de manera integral, va a ser imposible lograr que haya un verdadero cambio, una disminución y una total erradicación de la violencia hacia las mujeres y en general de la violencia. Y muchas gracias por la invitación, Angélica. No, al contrario, Paulina. Pilar, y ya para despedirnos. Sí, un minutito. Gracias, Angélica, por la invitación, Ale y a Pau por compartir. Eso, queremos un mundo en el que se respete a todo ser humano, lo que dijimos, sin importar ninguna circunstancia alrededor de ti. Y esto empieza entre nosotras mismas como mujeres, ya no lo tocamos, el también ser apoyo entre nosotras. Si soy jefa, ¿cómo trato yo a mis subordinadas o subordinados, ¿no? Como jefa mujer, que ahí siempre también tenemos mil historias. Si soy mamá, ¿cómo trato que mis hijos entiendan el tema de igualdad? Hay diferencias entre hombres y mujeres, pero eso no quita que tú puedes respetar el uno y al otro y sus diferencias. Si soy maestra, ¿cómo trato yo a mis alumnos, a mis alumnas? Realmente soy equitativa, ¿no? Entonces, haciendo esta reflexión que todos tenemos, en algún momento, esta instancia del poder sobre la vida de otros, llámese hijos, llámese si soy cuidadora, si soy enfermera, si soy médico, o sea, en todas nuestras esferas hay un momento en el que yo soy la persona que tiene el poder y ese poder yo lo puedo usar para bien o para mal. Nada más con esta pequeña reflexión que todos nos hagamos el día de hoy, en la noche, todos perdemos el estribo, todos nos enojamos, somos humanos. Pero ¿qué estoy haciendo yo para asegurar que no se me pierda tanto si soy alguien que tiene ese tipo de carácter? Y segundo, ¿qué estoy haciendo yo en mi metro cuadrado, como dice Angélica, porque es un mundo enorme y no nos frustremos en que no vamos a cambiar el mundo en 2 días, pero en mi metro cuadrado, ¿qué es lo que yo puedo aportar para que este ciclo de violencia se termine? Muchísimas gracias, Pili. Pues yo soy Angélica Pérez del Valle. Esta fue una emisión más de Mujer, Vida y Más con las Libres y Soberanas. Y espero poderlos ver el próximo jueves a las 6:30 de la tarde con otro tema que va muy de la mano: prevención del abuso sexual en los niños. Muchísimas gracias. Este es su espacio y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.